Hola amigos de Café y Oración. Hola amigos de Brian Coffee. Eh, el día de hoy, 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, tenemos con nosotros a una colombiana residente en los Estados Unidos. Buenos días, Rosario Velasco. ¿Cómo te encuentras hoy, Día de la Independencia? Feliz, feliz de que hayamos escogido este día tan especial para todos los colombianos y hacer nuestra reunión de Praying Coffee. Y de verdad que muy feliz 20 de julio para todo colombiano en cualquier parte del mundo. Es una fecha bien importante por nuestra historia, por nuestras raíces y bueno, y por todo lo que se viene, porque básicamente vamos a estar estrenando nuevamente un nuevo líder que nos va a dirigir por los próximos 4 años y esperemos que haga muy buen trabajo. Así que feliz y muchísimas gracias, William, por siempre invitarme a esta oportunidad y de hablar un poquito de muchas cosas. Así es, Rosario. Estamos en un conversatorio tomándonos un café virtual. Aquí estoy degustando un sabroso café mexicano, Aquí estamos los dos. un sabroso café mexicano, degustando. Rosario, cuando a ti en tus labores como profesional, en la consultoría, en los temas educativos, en los que te mueves, en temas empresariales, cuando a ti te dicen, Rosario, vamos a tomarnos un café, ¿a qué asocias eso en tu mente cuando alguien, un cliente, proveedor, compañero de trabajo, te dice, vamos a tomar un café? ¿Tú a qué lo asocias? Yo pienso que inmediatamente se me viene un comercial que es un ícono colombiano. Tomémonos un café y seamos amigos. Eso inmediatamente es la primera frase que se me viene, porque de verdad que sí, dejaron algo bien fundamentado en un colombiano, fue esa frase de esa publicidad, de esa comercial, no me acuerdo exactamente qué marca de café colombiana era, pero inmediatamente siempre se me viene esa frase en la mente. Tomémonos un café y seamos amigos, ¿verdad? Ay, Y bueno, de las tomadoras de café, pienso que es muy sociable. Yo soy de tomarme 2 tazas de café en el día, en la mañana y en la tarde. Y bueno, y siempre trato de seguir esa publicidad. Seamos amigos siempre que tomamos un café. bueno, es un conector. eh, Se posicionó mucho en tu mente desde niña escuchar esa publicidad de tomémonos un café y seamos amigos. Y seamos amigos, conexión completamente. De verdad que como método de aprendizaje, cuando tú conectas una palabra para aprender algo, es lo mejor. Inmediatamente se me viene esa conexión. Y el café tiene un aroma que donde tú llegues y sientes que estén haciendo café en cualquier lugar del mundo, definitivamente es algo que, wow, ese aroma tan delicioso entre lo que es lo natural y ese olor particular que tiene el café, es fantástico, es fantástico. Yo no soy amante 100%, por eso te digo, soy una tomadora de café sociable, de 2 cafés el día, no de 3 y 4 y 5 o 10 tazas, o como se acostumbra aquí en los Estados Unidos, que se toman unos tamaños así grandes. No, yo soy de 2 tazas, máximo 3. Y en la mañana es más de lo típico. ¿A qué hablas de que eres una tomadora de café social o sociable? Me hace recordar de un hashtag o un numeral que tienen en inglés que es Coffee Addict, coffee, como coffee de adictos, ¿no? Sí. También está Coffee Lover, ¿sí? Hay diferentes, hay todo, despliegan las redes sociales cuando tú le das hashtag coffee, le despliega como 20 asociaciones que hacen alrededor del café. Yo soy el fundador de un nuevo hashtag, te cuento, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, de algo que yo he llamado Coffee Prayer. Coffee Prayer. Coffee Prayer. Excelente. Entonces, Mire que está quesos y café, lo cambiaron, fue por un tiempo
quesos y vinos y quesos y vinos, y ahora hermoso, me encantó eso. Cuando tú me dijiste Coffee and Brian Coffee, me pareció increíble. Yo no había escuchado anteriormente que el café siempre se asocia a muchas situaciones, ¿verdad? Y el café, asociarlo con el Pride, con la oración, con la conversación, me pareció genial tu idea. De verdad que va a ser y es un éxito ya. De verdad que te No, felicito por eso. gracias, estamos teniendo, voy a comentar algo, voy a aprovechar ya para pasar algo de publicidad para que estén todos los amigos que nos están escuchando el día de hoy, 20 de julio, voy a compartir aquí en pantalla rápidamente la publicidad que estamos compartir, más que todo de manera informativa rápidamente. Esta es una idea que me dio Dios. Estaba yo en un café hace como un año, tiempos de pandemia, año y medio tal vez, en una zona alejada, saliendo de Mérida, en Yucatán, México, y llegué a un café con las dos personas que me tenía que reunir, pues en su momento no me llegaron. Y yo comencé a observar a la gente que había en el café y todo el mundo estaba solitario. Entonces sentí como todo el mundo necesita alguien que conversar, van y buscan un café a ese café frente a un parque muy bonito, a una zona muy hermosa. Y entonces la gente necesita como conversar con alguien y no tenían con quién conversar. Entonces buscan el teléfono y comienzan es como a pasar sus redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, seguramente habrá gente en las cafeterías, ahora escuchándonos, viéndonos en una cafetería, de pronto está solo. Y estamos abriendo un espacio muy bonito los sábados, en un espacio donde la comunidad, estamos teniendo reuniones donde gente en todo el mundo de habla hispana, hispanoparlantes, estamos comentando alrededor del café, pues unos son adictos, como decíamos, coffee addict, otros no son adictos, pero no se trata tanto desde el punto, sino porque hay gente que toma té o toma mate, la gente del sur del continente toma mucho mate. Estamos hablando de sentarnos a conversar, de ser amigos, de networking, de relacionarnos, de bajar la guardia y relacionarnos. Si tú estás en un aeropuerto o tú viajas en un avión, te toca un vecino y alrededor de un café tú puedes conversar sin ninguna prevención. Este no es un programa ni informativo cronológico de la Biblia, no es un programa teológico, es un programa donde nos sentamos a conversar. Hoy, justamente, tenemos para estudiar, para escudriñar Salmo 26, Salmo 27, Salmo 28 y Hechos capítulo 22. Para los amigos que nos preguntan, ya les voy a decir dónde está la guía de oración. Bueno, entonces les voy a dar rápidamente la información. Brian Coffee para este mes de julio del 2022. Estamos muy activos, creamos un canal en YouTube nuevo porque se llama Café y Oración. Ahí está el enlace de Café y Oración. Está creciendo mucho este canal. Empezamos este programa y todavía estamos transmitiendo, aprovechando los seguidores que yo tenía en el canal de William Neira Ministries. Pues creé una lista de reproducción, los estamos pasando ahí temporalmente mientras toma más fuerza y más identidad el canal de Café y Oración, y luego pues ya suspenderemos seguramente la utilización del canal anterior, William Neira Ministries. Era para aprovechar el público, los seguidores, la gente que me conoce, que me sigue, bueno, etcétera. En Facebook hemos creado una página que se llama Brian Coffee Global. Es una página donde todos los días pasamos, por ejemplo, estos 4 capítulos los pasamos ahí con una bella lámina donde sacamos como el versículo de oro del día, el versículo relevante del día, lo posteamos en alguna versión donde haga más sentido, porque hay diferentes traducciones de la Biblia. Entonces, lo publicamos. También tenemos un grupo público en Facebook. Por ejemplo, este documento que les estoy presentando, usted puede ir y entrar a un grupo público en Facebook. Cualquier persona simplemente entra al grupo público Café y Oración, Brian Coffee. Lo puse en español porque hay muchos grupos de café en español, más que en inglés. Y mi auditorio pues es básicamente de habla hispana. Entonces, Café y Oración. ¿Qué ventaja tiene el grupo público? El grupo público tiene la ventaja de que podemos
yo puedo subir documentos PowerPoint en PDF, ahí como en un archivo, y, y lo podemos bajar. Entonces, nos sirve como un archivador. Estamos en LinkedIn como Brian Coffee, ahí sí está primero en inglés, Brian Coffee, Café y Oración. Estoy sorprendido, Rosario, de ver cómo se conecta la gente en el mundo laboral, en el mundo empresarial, cómo se conecta con este tipo de páginas. La gente lo que no quiere escuchar, Rosario, es el LinkedIn de iglesia, de Santa no sé qué, de San no sé qué. O sea, la gente como que tiene repulsión a lo que es iglesia, cosas así como religiosa, pero en un formato de Brian Coffee, como que la gente quiere participar. Es que es curioso, de verdad, que cuando me dijiste tu idea, y ahora que estoy escuchando con más atención exactamente hacia dónde te diriges, de verdad que son espacios que son necesarios porque primero el café se conecta con la amistad, se conecta con abrir esa oportunidad de compartir, de socializar, sobre todo en estos tiempos que la socialización ha bajado tanto. Y qué bueno que lo puedas combinar con un concepto que no se conoce de la oración. La oración, la iglesia, la religión se ha estigmatizado tanto que por eso es que viene esa repulsión de las comunidades, de la sociedad, y que le podamos dar un formato diferente para reorientar nuevamente esa maravillosa, lo que es la socialización. Me parece genial a través de la oración. Es que se puede conversar, y si se conversa de una manera en paz, con amor, como habíamos hablado desde el principio, que el amor tiene tantos elementos y entre ellos uno es el respeto. Entonces yo creo que podemos llegar a aprender, porque pienso que este es uno de tus objetivos, el de enseñar y que aprendamos. Mire que la gente del mundo empresarial no tiene prevención contra la religión y contra las iglesias, pero contra un canal de Brian Coffee quieren participar. O sea, es un efecto completamente contrario. Quieren participar, quieren estar ahí. Eh, Porque, no sé, hay mucha prevención contra el tema religión en ese ámbito. No nos da el tiempo comentar pues, por qué. En TikTok, Rosario, estamos en TikTok. TikTok una red que yo no recomiendo para los adolescentes de ninguna parte del mundo porque es de mucha oscuridad, de mucha perversión, digámoslo así, de mucha tentación para los niños. Pero yo me quedo sorprendido de ver porque yo miro a veces, no me da el tiempo, pero miro a veces los seguidores que nos siguen en TikTok y uno dice, Dios mío, esto, que le haya llegado estos versículos, esta palabra a una persona que uno, pues, uno no se imagina por las imágenes que puede ver y por lo que ellos postean, pero está llegando luz en medio de las tinieblas, ¿no? Yo no voy, es decir, entonces, se trata de ser luz, ¿no? Se trata de ser luz, pues no estamos en Tinder ni estamos en OnlyFans, ¿no? Pero en TikTok por lo menos sí que es un auditorio de jóvenes que está creciendo. Creo que es la red social que más está creciendo en este momento a nivel mundial. Así es, así es. En Twitter estamos también todos los días posteando láminas de versículos, es un auditorio diferente. Ahorita estamos con láminas, pero la idea es luego poner pensamientos. Y se está teniendo, es un auditorio diferente el de Twitter. Sobre todo ahí entra mucha gente que está en la política, que está en el gobierno, ¿sí? Tenemos en Instagram. En Instagram es un espectáculo porque si yo coloco William Neira, pues, ¿quién quiere seguir a William Neira en Instagram? Pues, mi carita solo la aprecia mi esposa, ¿sí? Ya no, ya tengo, ya me estoy poniendo pecoso por los años, del sol, la piel, solo mi esposa. En Instagram, pues, es un tema de fotos, ¿no? Entonces, Sí. pero William Neira no es tan atractivo como Brian Coffey, ¿sí? Entonces es bonito porque la gente se conecta y porque no es la iglesia fulanita de tal, donde la gente se siente como agredida, como invadida, como que, una cosa. Entonces, es espectacular lo que está sucediendo en Instagram, Rosario. Excelente, Ahora, excelente. como este programa está llegando a países donde no tienen las libertades que tenemos nosotros, por lo menos, digo libertades relativas, porque no hay libertad completa y hay persecución de diferentes tipos, pero hay países de los que
No vamos a hablar ahorita en este momento, pero hay países en América, por lo menos 3 países, donde los gobiernos hackean o husmean lo que la gente hace en las redes sociales. Entonces, por eso estamos en Telegram. En Telegram hay grupos, canales o grupos o canales Ujú. donde la persona entra en automático simplemente dándole clic. Como les dije, este documento queda en el grupo público de Café y Oración Brian Coffee, que está en Facebook, ahí lo pueden descargar, pero solo con descargarlo el PDF, usted se puede entrar, por ejemplo, a Brian Coffee Estados Unidos y hacer parte de esa comunidad en Estados Unidos, y, porque la gente que está en Estados Unidos tiene una pelea, que la Corte Suprema acaba de no sé qué, que los estados están en contra de lo que la Corte Suprema cambió, que hay estados más progresistas, que hay estados más conservadores, que ¿sí? Entonces, en ese rollo de propio de cada país, pues aparece gente que dice, oremos por esto, oremos por aquello, ayúdenme a orar por aquí. Entonces, para diferentes países y naciones, ahí ya tenemos en cada grupo personas vinculadas en estos canales de Telegram. En WhatsApp también tenemos información de Brian Coffee, el correo, bueno. Entonces, y estamos creciendo, pero no quiero irme mucho tiempo, pues vamos a aprovechar el tiempo, pero lo aprovecho porque estamos en el primer mes ya llevamos 20 días eh, con lo que llamamos omnicanalidad de Brian Coffee, Café y Oración. Estamos saliendo por los diferentes canales. Entonces ha sido una estrategia muy bonita, no religiosa, no religiosa, porque tú eres psicóloga, podemos hablar de cosas que nos interesan, de la salud mental, de la salud emocional. Hemos estado, o sea, en este programa he tenido personas de diferentes profesiones, ocupaciones, oficios. Entonces, esto es un conversatorio donde los amigos que están ya tenemos muchas amigas que están ahí dentro del grupo, el grupo en Facebook que postean temas motivacionales, de café, de aquello, estoy desde tal parte tomándome un café. Entonces están haciendo el oficio en la casa y están escuchando este conversatorio, ¿no? Y están posteando y se va creando una comunidad que no sabemos si son católicos, si son carismáticos, si son evangélicos. No es que estemos promoviendo el ecumenismo, lo que pasa es que estamos conversando alrededor de la Biblia, ¿no? Y la Biblia pues es una en diferentes traducciones, seguramente hay ligeros palabras de acuerdo al contexto de los traductores y de acuerdo a las técnicas y bueno, y a las fuentes originales que tuvieron, etcétera, etcétera. El punto es, Rosario, que es sentarnos a conversar. Entonces, eh, ¿cómo ves esto, Rosario? ¿Nos ayuda esto? ¿Nos ayuda a conversar? Como decía un doctor amigo mío, pediatra argentino, decía, William, pues esto del café y la oración me gusta porque los latinoamericanos nos sentamos a tomar café y queremos resolver el mundo en una sentada a tomar café. Entonces Exacto. dice, pero me decía este amigo, Caleb Mirkin, eh, me decía, eh, pero para conquistar el mundo, antes primero tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Es decir, queremos cambiar el mundo en una sentada a tomar café, pero empecemos por cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como yo te decía, estamos promoviendo este año en Cultura de Amor y Misericordia, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Rosario? Tú como profesional en psicología, consultora, educadora, qué nos puedes comentar eso? ¿La gente ama a Dios? ¿La gente se ama a sí misma? ¿La gente ama al otro? Mira que es una pregunta compleja, William. Es una pregunta compleja que encierra tantas cosas. Primero porque hablas de amar a Dios, después amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Si hacemos esa pregunta, nos tenemos que inmediatamente conectar con los mandamientos, nos tenemos que conectar con esas frases maravillosas que nos dejó uno de los mejores maestros que ha pasado por la historia de la humanidad, que es Jesús, con respecto, porque fue uno de los que más de pronto enfatizó en amar a Dios y luego después amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y es amarnos a nosotros y amar al prójimo. Y esa manera tan
parabólica, como él hablaba, de amar al prójimo como a ti mismo, que no se ha interpretado de la mejor manera. Y es compleja, es compleja. Es compleja porque a través de la historia y de todas las transformaciones que ha tenido nuestras raíces, se nos han infundado de tantas maneras. Por eso lo interesante de esta oportunidad de conversar y encontrar diferentes puntos para ver cuál escudriñamos más, o si podemos abrir un poquito la flexibilidad mental de nuestras creencias, de nuestros patrones históricos, culturales, y poder de pronto darnos esa oportunidad de amar a Dios, como lo amo, sin enrollarme, porque lamentablemente el humano nos enrollamos con estas preguntas tan complejas, con estos interrogaciones o a veces acusaciones, porque eso es lo que, en mi parecer, es el sentir de mucha gente. Si no sigo unos patrones específicos sociales, no amo a Dios realmente. Entonces ahí es donde tú decías ahorita el rechazo y esa no aceptación de los grupos, por ejemplo, empresariales, de los hombres de negocios, de personas que se dedican al mundo de la economía. Ellos de pronto pueden tener su sistema espiritual, lo han creado porque se van a sentir acusados por no seguir unos patrones específicos. Ese por un lado, el amar a Dios, que es básicamente algo que nos mueve como primer punto de humanos. Y segundo, definitivamente lo que yo te decía, creo que estábamos fuera del aire, es una enfermedad, es una enfermedad, hay que tomarlo como una enfermedad, el no amarnos a nosotros mismos. Es una enfermedad que genera problemas de autoestima, que genera problemas de autoconocerme, que genera problemas de personalidad, que lleva a problemas de comportamiento, que genera tantas cosas que como no los vemos como los órganos, porque cuando vamos donde el médico nos dice hay problema de hígado graso, hay problema de riñones porque no estamos teniendo una filtración adecuada, o tenemos problemas en los pulmones, o hay un problema de articulaciones, o se me está cayendo el pelo, el cabello. Entonces, como esas cosas sí las vemos, pero las otras no las vemos, sin llegar a mis vacíos existenciales, sino a cosas tan sencillas. En amor propio tú sabes decir no de una manera tranquila, sin irrespetar, sin herir al otro, o decir sí porque estás en tus capacidades de poder hacer o prestar algún servicio del otro, ¿verdad? Ahí, básicamente, el decir no, el decir sí, o no puedo, o sí puedo, porque en el amarnos a nosotros mismos, aprendemos a decir sí, a decir no. Y por último, a amar al prójimo, que está inverso. Amamos más al prójimo sin amarnos a nosotros mismos. Entonces son tres cosas que si estamos dedicados a un año, yo pienso que tenemos que darle más tiempo para generar esa cultura, esa educación, ese aprendizaje, esa formación, que es lo que nos ha faltado durante toda la evolución del ser humano. Definitivamente que hay muchos temas importantes que podemos tratar contigo. Quiero ser oportunista y aprovechar justo esto de la cultura del amor y misericordia. Para los amigos que nos escuchan en Café y Oración, en Pride and Coffee, es importante que sepan que los salmos pues no son cronológicos, tienen diferentes autores, tienen diferentes temáticas. Entonces, entrando en el salmo hoy, 20 de julio, toca escudriñar Salmo 26, 27 y 28 y Hechos capítulo 22. Estamos siguiendo desde el año 2008, desde hace 14 años, la guía que está en la parte final de lectura de la Biblia en un año, de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas en la parte final tiene una guía de oración. Entonces, la persona se sube a la guía de oración en cualquier día del año, mientras crea el hábito. Unos empiezan leyendo solamente el Nuevo Testamento, otros empiezan leyendo el Antiguo Testamento, finalmente terminan encausados y la persona comienza a crecer porque comienza a entender a entenderse a sí misma. Bueno, y quiero aprovechar Salmo 26 justo para
para fortalecer el concepto de cultura de amor y misericordia. Mire, voy a leer en la Biblia textual, dice Salmo 26, solo para fortalecer el concepto, Rosario, ya te Voy voy a a dar chance solo en el Perdón, Salmo 20. perdona, la lectura que vas a hacer es con la Biblia de las Américas, ¿verdad? No, voy a hacerlo con la Biblia textual 4. La guía de lectura de la Biblia en un año está en la Biblia de las Américas. En este momento estoy Ok, leyendo Biblia textual. Biblia ok, textual. perfecto. Entonces dice Salmo 26, 1, hazme justicia, oh Jehová, oh Yahvé, porque en mi integridad he andado y en Yahvé o en Jehová confié sin titubear. ¿Sí? Hazme justicia. Entonces ahí, en ese primer versículo, se refiere a Dios como un juez, alguien que tiene que hacerme justicia. Entonces, cuando yo entiendo que Él es mi juez, yo trato de acercarme al juez, porque si estoy lejos del juez, o si no sé formular mi requerimiento, mi pregunta, mi plegaria, mi pedido, mi solicitud, mi reclamación, pues imagínate. Entonces, es un tema que tiene bueno, ahí hablando del amor a Dios, pues debo amar a mi juez, ¿no? Ahora, viene el conocernos, viene la parte de yo, del mí mismo. Dice Salmo 26, 2, examíname, oh Jehová, y pruébame, escudriña mis riñones, habla de los íntimos pensamientos, escudriña mi corazón, ¿sí? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Está hablando de mí. Y luego dice, hablando del otro, de amar al prójimo, ¿se acuerda? Cultura, amor y misericordia, amar al prójimo, dice, desde el versículo 4 hasta en adelante hasta el 6, dice, no me he sentado con hombres falsos, no ando con hipócritas, no me junto con malignos, no me siento con inicuos, ¿sí? O sea, Dios, yo, Y o el sea, a mí otro, mismo y el otro, ¿no? Entonces, qué interesante la lectura de la palabra, cómo va llevando a que conozcamos mejor a Dios. La palabra va saltando, ¿no? Es como algo a lo que nos sometemos, ¿no? Nos va limpiando, es un espejo, ¿no? Donde nos vamos viendo, vamos midiendo como y Dios está dispuesto a través de su palabra a hablarnos, ¿no? Cuando nos exponemos de una manera honesta y sincera a la palabra se encarga de hablarnos porque, como dice, la palabra una vez sale de la boca de Dios o es leída, pues no vuelve a Dios vacía, ¿no? Algo hace en nuestras vidas. O sea, los mayores beneficiados de leer la palabra somos nosotros. ¿Cómo ve este Salmo 26? ¿Qué te llamó la atención, mi estimada Rosario Velasco? eh, tú tienes una versión interesante, yo tengo la versión de Reina Valera. Y cuando lo leía, exactamente esos primeros 4 o 5 versículos, eh, que denota primero esas 3 partes de las que estamos trabajando durante este año. Y la Reina Valera me gusta porque él siempre le pone un título a sus salmos o a sus lecturas. Y el título de este salmo es Declaración de Integridad. Entonces, mire que es algo, la integridad como tal es un tema, un aspecto de la humanidad, de cada ser humano individual, que se aprende, que se trae consigo mismo, que se desarrolla, o sea, cómo nosotros podemos adquirir esa integridad, quién nos enseña, cómo la aprendemos y cómo la desarrollamos. Pero las Sagradas Escrituras nos pone, si no tienes nada de esos elementos, que quien te enseñe, que de dónde aprendes, de cómo la desarrollas, o quién te dice, ok, como decías tú al principio, nuestro juez, ¿verdad? Aquí lo encontramos. Quien nos enseña, quien nos ayuda a desarrollarla y quien nos ayuda a ponerla en práctica y a medir cómo nosotros estamos actuando en nuestro entorno. Entonces es interesante que te hace, uno, al Padre. Definitivamente el Padre es primero. No se equivocó nuestro gran maestro. Segundo vienes tú. Y tercero viene el otro. Y te pone en cada uno de estos versículos, de estos espacios, te pone el juez, te dice cómo es esta parte de la integridad, si lo seguimos por esta versión. En tu versión me parece hermosísima, pero si lo seguimos en esta versión, te dice, o sea, el Padre te está diciendo, de esta forma es
cómo debemos de seguir actuando o cómo pudiéramos actuar o cómo haríamos un buen trabajo a nivel colectivo, a nivel social, y luego después te pone a ti y luego después te pone en el otro, ¿verdad? Entonces es interesante cómo las Sagradas Escrituras nos da la oportunidad, si no hemos aprendido, si no nos han enseñado, si no hemos encontrado en los distintos espacios que tenemos para aprender, a aprender, que es lo que me parece más interesante. Las Sagradas Escrituras siempre va a ser un excelente, excelente manual de vida. Y esto con la integridad, que es uno de los aspectos tan importantes que necesitamos desarrollar. Qué bueno que hoy, que estamos 20 de julio celebrando una independencia, se pueda, aparte de la celebración y de la fiesta y del tamal y del alcohol que se va a generar en cada uno, en cada lugar colombiano, nosotros hoy con café estamos celebrando, pero qué bueno que de pronto nos replanteemos la integridad del colombiano. Comencemos que si decías tú, si cambiamos nosotros, comenzamos cambiando nosotros, vamos a cambiar el mundo. Entonces, qué bueno que una nación hoy huele por ahí la integridad del colombiano, ¿verdad? Sería interesante. Rosario, quiero aprovechar tu experiencia en lo que, y como psicóloga que eres, en hacerte preguntas que nos pueden ayudar al auditorio, ¿no? Porque todos los días no te podemos tener aquí, entonces, no, o sea, no. Entonces, quiero aprovechar esto, por ejemplo, haciéndote algunas preguntas específicas donde tienes mucho que aportarnos. Por ejemplo, en el versículo 2 que habla de escudriñar mis riñones y mi corazón. Eh, Rosario, ¿será que tenemos cosas por allá escondidas en el subconsciente, en el inconsciente, por allá, pensamientos? Se dice que uno en el día puede pensar hasta 90, 100.000 pensamientos. ¿Será que a veces se vienen pensamientos que no son los correctos? ¿Por qué aquí el salmista le pide al creador que lo examine? Y la gente a veces no invierte ni siquiera en examinarse, o sea, no saca media hora para meditar cómo estoy, cómo me fue en el día, ni siquiera nos meditamos a nosotros, ni siquiera dedicamos tiempo para nosotros mismos, mucho menos vamos con un profesional de la salud, mucho menos vamos con un pastor o con un rabino, o con alguien, con un profesional, con un guía espiritual, o sea, entonces, ¿cómo ves esto de escudriñarlo, que le pidamos a Dios que escudriñe nuestros riñones y nuestro corazón? ¿Es que hay cosas escondidas en el ser humano, Rosario? Y te agrego, o escuchar ese tipo de programas que nos ayuda, nos da una lucecita en el camino para aprender, ¿verdad? Oración, orando y tomando café, oración y coffee, oración y café. Mira, yo estoy convencida, 99.9%, convencida de que la biología tiene que ver muchísimo con nuestras acciones. Y es interesante que en tu versión habla específicamente el salmista acerca de examina mis riñones. O sea, ¿por qué el salmista acude a un órgano tan vital del cuerpo para que examine, para que nuestro juez, nuestro Padre Celestial lo examine? ¿Por qué los riñones? ¿Por qué no dijo el corazón? Que en otras partes habla del corazón. Porque él dice los riñones. Interesante. Entonces yo estoy convencida que el 99.9% el ser humano, aparte de ser emociones y de ser cuerpo, también tiene su conexión biológica con esas emociones. O sea, hay un 100%, 99.9% convencida, pero hay una conexión biológica de nuestras emociones con nuestro cuerpo. Entonces, si nos vamos específicamente a los riñones, y en mi práctica yo lo hago muchísimo cuando estoy en mi práctica, en mis intervenciones con mis clientes, con mis pacientes, inmediatamente yo veo su reacción física, ya sé por dónde vienen sus emociones. Y los riñones tienen una función tan específica que guarda tantos residuos, porque filtra una cantidad de desechos y que la filtración por la cantidad de todos los órganos que tenemos de desechar, los riñones hace una filtración de los líquidos, ¿verdad? Entonces,
Hay emociones que pueden ser pesadas, que se desechan por otro lado, y hay otros desechos que son líquidos, que hay que desecharlos, y son los riñones los que se encargan de filtrar, sin tener tanto conocimiento físico y sin ofender a los médicos, pero ha sido la interpretación y la dedicación que yo he tenido de aprender de los funcionamientos de los órganos, que cuando somatizamos con los riñones, o sea, la somatización es cómo mi cuerpo reacciona ante mis acciones diarias emocionalmente, mis respuestas. 99.9% convencida que como esté el conflicto está tu cuerpo y que es el órgano encargado de acuerdo a la situación conflictiva que estás pasando. 99.9% convencida, esto es increíble, en el momento que desatamos el conflicto, inmediatamente ese órgano ¡bum!, se libera. Entonces, Dios, examina mis riñones, que no estoy filtrando, porque si estamos hablando de integridad en mi versión Valera, William, o sea, algo que es tan, pero tan grande, que es la integridad. O sea, ¿qué falta que yo no estoy filtrando para llegar a esa integridad? Porque el tema en mi versión es muy específico, integridad. Ese es el título que le pone la versión Valera a este salmo. Entonces, ¿qué estoy filtrando? ¿Y por qué los riñones? Entonces, esa conexión, o sea, me da alegría saber de que un libro tan viejo, tan tradicional, o sea, te esté llevando a poner en un plano, por ejemplo, en mis conocimientos psicológicos. Oye, ¿qué pasa? Que no está filtrando, entonces hay un problema urinario, hay una afectación conectiva con todo el sistema urinario y que son los riñones que están liderando eso. ¿Qué pasa que no está filtrando esto? Entonces, es interesante. Rosario, déjame contarte así rápidamente, pero por tú trabajar en el tema de salud, te pueden interesar estos testimonios. Y paciencia con mis amigos que están escuchando el programa, así rápidamente, muy puntuales, muy cortitos. En una oportunidad hace unos 10 años más o menos, una joven soltera se acercó a mí en la comunidad donde estábamos y me dice, pastor, quiero que ore porque estoy enferma. Yo le dije, ah, bueno, ¿qué tienes? Me dice que estoy enferma, tengo una infección en los riñones, algo así. Mire que yo en ese momento le dije, yo voy a orar por ti, pero antes de orar por ti para orar por sanidad, ¿sí? Eh, quiero que le pidas perdón a Dios por tu pecado de fornicación. Entonces, pues yo no quería humillarla, ni ofenderla, ni nada, pero quedó así sorprendida porque era una niña que se conocía como niña que no había tenido ni novio, ¿no? Que nadie Sí, sabía que tenía un novio por allá escondidas. sí. Entonces, ni siquiera su familia sabía. Entonces, claro, mi propósito no era avergonzarla, no es el propósito del Espíritu Santo avergonzar, sino sanar. Y yo quedé como con la inquietud, luego me puse a estudiar en diferentes Biblias de estudio el tema de los riñones y encontré que el tema de los riñones tiene que ver con la sexualidad y con muchas de esas cosas. Bueno, yo me quedé con esa experiencia y se la compartí a un médico amigo que es dueño de una clínica que es urólogo y él es trabaja pues temas de disfunción eréctil, de esas cosas en los hombres mayores, ¿no? Entonces llega y me dice, William, a mí, él aparte de ser dueño de esa clínica, él tiene una comunidad donde es líder espiritual, él es pastor de una comunidad en ese país y me dice, William, ¿cómo te parece que llegan por él ser pastor y médico y dueño de una clínica, pues bien van y le preguntan pastores o inclusive hasta obispos, que es amigo del clero católico, y entonces van con problemas de disfuncionalidad y entonces el Espíritu Santo le habló sobre que casi siempre los problemas de disfuncionalidad tienen que ver con pornografía en la juventud. Entonces, la pornografía que recibe un muchacho de 15, 20, 25, 30 años, pues ahí quedan las imágenes, pero a los 50, 55, 60 se presenta la disfuncionalidad eréctil y todas estas cosas. Entonces, me dijo, póngale la firma, William. Ellos llegan, que pues, un pastor, una persona muy destacada o un obispo católico llega muy destacado porque tiene fama, no puedo decir los nombres por respeto a las personas. Entonces llega y dice, siempre la disfuncionalidad en un 99% tiene que ver con pornografía. Dice, si tú no quieres nunca
¿sí? Tener disfuncionalidad y nunca quieres usar esas pastillas que ayudan a esa disfuncionalidad, dice, nunca veas pornografía. Nunca, ¿sí? Nunca veas una imagen de pornografía porque eso te destruye los riñones. Entonces nos conectamos a hablar de los riñones, ¿no? Entonces hay cosas íntimas que nadie ve en las redes sociales, por ejemplo, ese TikTok, lo que le decía este TikTok, que no recomiendo que si tú tienes un hijo o los que nos están escuchando tienen hijos adolescentes, tengan mucho cuidado porque es una red tenebrosa porque en 2, 3 minutos el niño ya está en pornografía, ¿sí? Correcto. Ya están pornografía, esas redes tan peligrosas, tan dañinas, y pues que ese niño pues tiene 15 años, 18 años, qué sé yo, cuando llegue a los 50, 55, 60, pues van a tener que ir con el urólogo porque tienen un problema, como algo biológico, espiritual, Conecto. se somatiza, conecta y luego tiene sus consecuencias. Correcto. Entonces, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, Rosario. Definitivamente. Por eso te digo que yo estoy convencida y tú me lo acabas de me lo acabas de confirmar con esa anécdota y de ahí en adelante mis confirmaciones son, por eso digo, no digo 100% por respeto a la ciencia que siempre tiene sus métodos para comprobar, pero estas experiencias nos dice eso. Con el caso yo anotaría y voy a ser bien breve con esto, lamentablemente, hablemos de algo bien básico, una familia con 2, 3 hijos, papá y mamá actualmente, porque esto no solamente es de hoy en día, sino que esto viene de toda la época de la humanidad. Como no ha habido una educación de la sexualidad en los adolescentes ni en los niños, ¿verdad? Entonces estos niños cuando están en sus primeras etapas de descubrir su sexualidad, pues tienen que recurrir a lo que encuentra en primera mano, un TikTok, por ejemplo, aprender de las redes sociales a aprender a cómo entender, porque ni siquiera ya es explorar, entender ciertos interrogantes que tiene de su sexualidad. Lamentablemente la información que tienen las redes sociales es 100%, ahí sí me comprometo y lo digo públicamente, 100% equivocada o no bien direccionada. 2, encontramos que, ¿cuál es la siguiente fuente? Mis pares. ¿Cuáles son mis pares? Mi grupo más inmediato. Como soy un adolescente de 12, 13 años, entonces inmediatamente me voy a mis pares, a mi círculo social, a mis amigos que están más perdidos que yo y ellos también, pero ya han explorado más encontrando respuestas. Entonces ellos me transmiten esa respuesta y obviamente caemos en la pornografía porque son guías para yo responder mis interrogantes. Entonces, tenemos que irnos, para no tener esas consecuencias en el futuro, tenemos que irnos sobre todo aquellos que nos están viendo hoy, que tienen adolescentes o que tienen niños, vayan enseñándoles a sus hijos. Ese es mi punto, William. Vamos enseñándoles sin vergüenza, sin pena, porque estamos en una sociedad donde podemos de pronto hablar de estas cosas sin esos temores, sin esos miedos. Como padres, enseñarles a nuestros hijos de su sexualidad, de qué viene después de los 3 años, de los 4, de los 7 años, de los 9 años, de los 10 años. Eduquémonos y démosle a nuestros hijos esa información que va a necesitar para que no llegue a buscar fuentes totalmente erróneas. Ese es para mí como que lo que quiero dejarle a todos nuestros amigos que nos están viendo hoy, de que si estás en una etapa como padre, por favor, edúcate y sé tú la fuente primaria para que eduques a tus hijos, porque si ya una persona que es médico con tanto conocimiento está diciendo esto va a pasar en el futuro, comencemos como familia, como padres hoy en día a educar a nuestros hijos. Sí, Rosario, así es. Vea, quiero ir aprovechando eh, y quiero comentar algo que hay aquí en el Salmo 26:8. Dice, oh Jehová, yo amo la casa donde habitas y el lugar donde reside tu gloria. Pues sí, sabemos que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pero sin embargo Dios, a nosotros aceptarlo, recibirlo, pues puede morar dentro de nosotros. Ahí hay una paradoja como de la física, ¿no? Cómo los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pero cómo mi corazón sí puede contener la presencia de Dios, ¿no? Y por qué no exploto como si fuera, ¿sí? Por cómo la gloria. Entonces,
me ponía yo a pensar, escudriñando este pasaje, de que yo amo la casa donde habita. Si la casa donde él habita no son las cuatro paredes donde yo habito, aunque también está la presencia de Dios, pero está dentro de mí primeramente, y yo Sí. amo la casa donde él habita, o sea, yo debo amar mi cuerpo. Entonces, si yo amo mi cuerpo, ¿por qué no hago ejercicio? ¿Por qué como comida chatarra? Por qué daño mi cuerpo? O sea, estaba viendo un documental de DW, la televisión alemana saca unos documentales muy buenos sobre Excelente. la industria de la gula. Y en la industria de la Mm, gula, en la industria de la gula, sí. eh, hay 200 marcas a nivel mundial que controlan como el 90% de la alimentación en el mundo. Finalmente son como 10 grupos empresariales y ellos están interesados en que la gente esté comiendo en exceso, situaciones que lo llevan a múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, y la industria farmacéutica está feliz de que la industria de la gula alimentaria tenga esa cantidad de millones de personas en diabetes, en sobrepeso. Y una persona en diabetes es una persona que desde su tierna edad, desde su juventud, está, su economía está restringida, le destruye la economía a la familia, y si la familia no tiene los recursos, pues le destruye la economía al Estado, ¿no? El Estado son todos, pero entonces una persona con diabetes que viva 40, 50 años, lo digo con amor por los que en este momento pueden estar sufriendo de diabetes, pero es una enfermedad que desgracian económicamente a la persona, le traen una desgracia económica a la familia, le traen una desgracia a la sociedad. Entonces, eso de que yo amo la casa donde habitas, pues la primera casa donde habitas que yo debo amar soy yo mismo, Rosario. Si yo no me cuido, si no le doy las horas de sueño a mi cuerpo, si no le doy los alimentos de acuerdo a mis capacidades, si no como ahorita estoy aprendiendo algo con mi esposa que también es psicóloga sobre el tema del gluten. Entonces decimos, esto es gluten, no tiene gluten, esto tiene gluten, no tiene gluten. Cuando vamos al supermercado dice, esos limones, esos limones no tienen semillas. O sea, mi esposa dice, no compremos limones sin semilla, porque los limones sin semilla los producen las grandes multinacionales de los limones, no sé quién será, pero compremos limones que tengan semilla. Claro, porque eso hay una pelea de una guerra de semillas, ¿no? Hay una guerra de semillas, ¿por quién se queda con las semillas? Entonces, claro, los limones que tienen semillas, pues son limones más pequeñitos, se ponen más feitos, no les sale tanto juguito. Pero mi esposa dice, si eso no, esa marca, ¿cuál es? Le toma una foto, no volvemos a comprar de esto porque no tiene semillas. Tenemos que comprar cosas, frutas, verduras, bueno, todo lo que tenga que ver con semillas, que no tenga gluten. O sea, todo ese, o sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos en el comer. ¿Sí? Los chefs dicen que somos lo que comemos, así como los filósofos dicen que somos lo que leemos, ¿no? O los que entienden la cultura, pues somos a quien adoramos, ¿no? Sí. Pero tenemos que amar, es decir, dime si te amas a ti mismo y te diré si amas a tu prójimo, porque si no te amas a ti misma, si no empiezas por amar No, tu cuerpo, nada. pues ¿cómo vas a amar a tu esposo, a tu hijo, a Así tu es. mamá, a tus vecinos? Pues sales de tu casa conduciendo el vehículo y alguien se le atraviesa y quiere sacar el revólver y disparar, o Que entras ya en está depresión y pasando. sacas, y estás en los Estados Unidos y entras en depresión, sacas una ametralladora y matas al vecindario Así porque es. no amas a ninguno, ni siquiera porque te desprecias a ti mismo. Así es, así es. Yo descubrí hace mucho tiempo que tu cuerpo es tu templo, ¿verdad? Y de verdad que eso hizo una luz grande en mi ser como persona, en conocimiento. Y aunque así de la misma manera como muchos de pronto nos podemos sentir aludidos porque no vamos al templo que ha habido durante la historia de la humanidad como sagrado, que eso es afuera, que es cuatro estructuras, ¿verdad? Que ese es el templo que se nos ha por siglos y siglos se nos ha inculcado, se nos ha enseñado. Pero cuando yo llegué a esa parte, yo me tomé un tiempo grande, tiempo bien largo, en escudriñar más respecto con que, porque él decía, mi cuerpo es mi templo. Y es el primer templo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Y no voy a decir que soy la número uno, a pesar de que tengo el conocimiento, ignoro, me encanta el concepto de ignorar, ignoro, no miro, no obvio muchas cosas de poder
contemplar mi templo. Ese documental me lo vi, quedé impresionada, impresionada me lo vi, y de verdad que yo quedé impresionada, de verdad que ¡pum! Se abrieron muchas ventanas en mi vida, porque la tendencia a la gula es fácil, y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, esa es una, por la carencia, por la escasez, ¿verdad? Pero volviendo al punto del templo, y volviendo al punto del que tú, de lo que más nos concierne y cómo nosotros conectamos con las Sagradas Escrituras. Y volviendo a mi versión, me encanta muchísimo la versión que tiene Valera con el título que lo coloca el Salmo 28, plegar pidiendo ayuda y alabanza para una respuesta. Yo pienso que tiene que ser constante esto, William, constante. Si nos enfocamos en algo y pongamos un aspecto, la gula, es un tema que tenemos que poner en la mesa de nuestra oración, de nuestro hablar con Dios diario. Ayúdame a controlarlo, así como la integridad, así como mis malos pensamientos, así como esa situación que es la que me genera consecuencias diarias. No enrollarnos tanto en mi culpa, en qué momento adquirí esto, pero en la solución. En mis prácticas, en mis intervenciones, en lo que más me enfoco. O sea, está el problema, está el conflicto, ya no podemos hacer nada, pero vamos a enfocarnos ahorita en cómo solucionamos esto, que va a ser un largo periodo, vamos a pasar un tiempo bastante prolongado en buscar soluciones, pero el ser humano está, la costumbre, el hábito es enfocarse en el dolor o en el cuándo sucedió, en lo que fue. O sea, vamos a enfocarnos de ahora en adelante en cómo solucionamos, en cómo salimos, en cuáles recursos vamos a utilizar. La oración es un recurso, el hablar es un recurso, enseñar realmente que vuelvo y te digo, esta no va a ser la primera vez que vamos a estar hablando, oración no es solamente arrodillarnos, nuestro maestro nos enseñó a encerrarnos en nuestro cuarto y encerrarnos a discutir con ese maravilloso juez que tenemos, ese gran padre que también nos ayuda muchísimo a escudriñarnos, que nos ponen preguntas fuertes, esa situación que nos dificulta seguir adelante y a ser felices, a amarnos, que vamos a solucionar pero una cantidad de problemas. Es increíble la cantidad de población mundial que tiene problemas de su amor propio. Esto va a ser para largo, por eso yo lo defino como una enfermedad que las farmacéuticas y las organizaciones, los entes reguladores no le van a prestar atención y le ponen mental health o salud mental, pero no lo ven como una problemática que si trabajamos en ella a nivel colectivo vamos a ayudar a la sociedad. Entonces vamos a recurrir a que estas fuentes, que esto que tú estás haciendo, William, sean los promovedores en que tú tienes que trabajar esa parte y buscar los recursos. Espero y confío en el Todopoderoso que te dé los recursos saludables para que puedas ir poco a poco saliendo de ellos. Que si hay que recurrir a profesionales, hay que recurrir a profesionales. Que hay que buscar verdaderamente fuentes que te den las herramientas para que puedas salir. Que va a ser un tiempo prolongado. Recuerda que han pasado 30, 40, 60 años con ese hábito y deshabituarnos de algo para crear un hábito nuevo no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y si este es un templo que hay que venerar, que hay que cuidar, no, hay que considerarlo realmente importante para poder generar ese amor propio. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, en el día de hoy estamos con Rosario Velasco, desde Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Hoy, 20 de julio, estamos escudriñando Salmos 26, Salmos 27, Salmos 28 y Hechos 22. ¿Qué tal esto, Rosario, si vamos al Salmo 27? ¿Qué te llamó la atención en el Salmo 27? Pues los amigos lo pueden leer. En estos días entrevistando a alguien me dijo, William, yo no sé por qué la gente no lee la Biblia en un año cuando la Biblia se puede escuchar en 90 horas. La grabación de la Biblia, ya en internet se consiguen 80 Biblias en diferentes versiones, escritas y en audios. Me decía, hay una aplicación donde si tú puedes escucharla en 90 horas, o sea, si tú conduces un camión y te demora 20 horas, 2 días de viaje, un camión de carga, pues puedes escuchar la Biblia
¿Cuántas veces en la vida, no? Ujú. Y el oír, la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, si no nos exponemos a escuchar la palabra, a la voz de Dios en su palabra, a través escrita por muchos hombres, por la guía del Espíritu Santo, pues es algo, o sea, imagínate, Rosario, que crear los hábitos son bastante difíciles. Y ahorita, pues no, lo quiero decir con cuidado, con respeto, porque me puse a investigar y hay una crisis dentro de la Iglesia Católica y hay una crisis dentro de la Iglesia Evangélica. Y déjeme decirte que de acuerdo a mis investigaciones, para no profundizar mucho en el tema, es, y lo digo con cuidado y con respeto, la gente, comillas, no conoce la Biblia. Mm, mm. No, Tiene la Biblia como uno de los libros que tiene en su casa, pero la gente no la escudriña. no. ¿Cómo se, entonces, crear el hábito es importante. Entonces, ahí tenemos que no darnos por vencidos, porque si gastamos 4 horas, según las estadísticas, 5, 6, 7 horas en las redes sociales, en Netflix, oye, pues gastemos 90 horas y leamos la Biblia en un año, o escuchemos la Biblia en una sola oportunidad. Cualquier serie de Netflix te consume, una serie de Netflix que tenga 80 capítulos, 100 capítulos de horas, de 2 horas, pues son 200 horas. Entonces, Yes. ¿cómo la gente se puede ver una serie en Netflix Ujú. en un fin de semana y no puede escuchar la Biblia, ¿no? Entonces, eh, estaba mirando, lo fácil que es crear los hábitos y bueno, estamos en eso. Rosario, ¿qué te llamó la atención en el Salmo 27? Mira, a todos nuestros seguidores, yo sé que este tema, este día nos va a dar mucho que hablar porque nos hemos metido más, nos hemos metido en territorios bien difíciles, pero lamentablemente la industria del entretenimiento, ese es otro documental, yo te voy a mandar el link, otro documental maravilloso que encontré en que la industria del entretenimiento, porque las redes sociales se denomina o se caracteriza por ser entretenimiento, ¿verdad? Más que informativo o formativo. Entonces la industria del entretenimiento está invirtiendo, porque no gasta, invierte cantidades de dinero, invierte, si anteriormente la industria, cualquier compañía invertía un 50% en publicidad, ya eso no lo hace, porque sobre todo la industria del entretenimiento, sobre todo porque ya la publicidad se hace a través de las redes sociales y es rapidito como se puede difundir una buena idea o un buen producto. Entonces la industria del entretenimiento está invirtiendo un 50 hasta un 70% en cómo genera conexión con el consumidor. ¿Cómo genera conexión con el consumidor? ¿Cómo engancha al consumidor? ¿Cómo genera estas sustancias últimamente de las que se están hablando, de dopamina, de las endorfinas, de todas esas sustancias de felicidad y del placer, ¿verdad? Que es lo que básicamente quiere la industria del entretenimiento. Entonces, el placer, que es otro término, es otro concepto, es otro nombre, es otra que no lo vemos, pero lo sentimos, van nuestras emociones, van a esa parte de nuestro ser, de nuestra vida que no lo vemos, que hay una industria que está interesada en cómo te conecto para poderte brindar placer. Entonces, por eso cada vez más nosotros nos conectamos con las redes sociales y gastamos todo ese tiempo que decías anteriormente y nos conectamos con la pantalla grande, la televisión, porque ya no hay que salir de casa para entretenernos y pasar horas y horas y horas viendo en una serie, lo que sea, porque no se aprende mucho, pero sí nos da placer, sí nos da placer. Versus a un manual de vida que tiene tiempos y que puede estar lleno de polvo en tu casa, o puede ser un amuleto en tu casa, que es la Sagrada Escritura, que sí lo puedes escuchar, pero una cosa es escuchar, otra cosa es leer y otra cosa es escudriñar en ellas que me puede a mí ayudar a ser mejor. Yo escribí en mis notas placer y no pude encontrar un término para el versus ser mejor, pudiera decir rápidamente ahora, poder ser mejor, amarme a mí mismo, que es lo que nos compete en este año maravilloso de la cultura de amor, amar a Dios, amarme a mí mismo y amar al prójimo, versus amarme a mí mismo. ¿Es fácil encontrar placer hoy en día? Rápido.
pero amarme a mí mismo no es fácil, entonces no me va a dar placer, por eso no leo las Sagradas Escrituras, porque es el primer manual que tenemos, y sé que en todas las casas de los que nos escuchan y de los que nos siguen orando y tomando café, hay una Biblia, hay un manual de vida, pero sentarnos a escudriñar en ella. Estos salmos que tú tienes, más el capítulo de Hechos, que es fantástico, el Salmo 22, nos está dando la oportunidad de conocer a alguien, cómo entró, que pasó tanto tiempo. Pablo desconocía una cantidad de cosas y llegó el momento en que tuvo ese momento de inspiración, de luz, se le abrió una ventana y se fue por ahí, porque había un vacío en él. Había un vacío que tenía que llenar, que había que buscar, que había que escudriñar. Y él se tomó el tiempo de hacerlo. Él, para mí, luego después del gran maestro que hemos tenido, Jesús, para mí él es un gran maestro, Pablo. Yo he aprendido muchísimas cosas de Pablo, porque Pablo te lo ponen como un ser humano normal. Jesús te lo ponen como ese ser humano espiritual más alejado, y llegar a imitarlo es tan difícil, pero a Pablo no. Entonces, Pablo es un ser humano normal, como tú y yo, común y corriente, boom, y te lo ponen y ahí está. ¿Cómo es, cómo fue, cómo es hoy y en qué se convirtió? Entonces, amarnos a nosotros mismos versus placer, es más fácil buscar el placer que buscar las herramientas que nos ayudan a amarnos. Y la industria del entretenimiento está invirtiendo. Seguidores de Brian Coffey, la industria del entretenimiento está invirtiendo cantidad de dinero. Todos los ingresos que estamos teniendo, de lo que usted, de lo que yo, de lo que todos consumimos, están invirtiendo en cómo el cerebro puede conectarse cada vez más con lo que ellos quieren que nosotros consumamos. Entonces es algo en el que el templo, que es mi cuerpo, tiene que prestarle atención, investigar y comenzar a ser selectivo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, que es lo más difícil. Es un hábito que no podemos aprender de la noche a la mañana, pero hay que comenzarlo, Elian. Tremendo. Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo vi una película donde la gente se metía como en cápsulas, como en el futuro se metía en cápsulas, se hacía dormir y se ponía a ver series de televisión por años. Era una cosa loca, ¿no? Como, pero que seguramente que alguien debe estar pensando en eso. Si alguien se imaginó esa película de ciencia ficción, de futurología, de seres humanos dormidos por años simplemente viendo series de televisión que le producen placer, porque despertarse a la realidad de tener que echarle agua a las matas, de tener que saber que es huérfano o que sufrió o que perdió su familia en la guerra, o sea, el querer escapar de esa realidad, ¿no? Que le tocó Exacto. vivir, entonces Y no hace da que se conecte. placer. No te conecta con placer, te da sufrimiento, Te da malos sufrimiento. momentos, te da tristeza, entonces nada de lo que de pronto otras emociones que el ser humano necesita sentir, descubrir, desarrollar, es preferible mejor obviarlas, ignorarlas. El verdadero término de la ignorancia no es, lo sé, pero lo obvio. Ese es el verdadero término de la ignorancia. Sí, así es. Pero, por ejemplo, yendo a Salmo 27, yo encuentro aquí unas perlas muy valiosas que me ayudan a mí. Dice Salmo 27.1. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego dice, ¿de quién temeré? Estamos, cuando la gente teme a la inflación, teme al desempleo, a crisis en la economía, problemas de abastecimiento en la cadena de suministro, eh, en fin, conflictos de guerras. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, y si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Supongo que la industria farmacéutica debe vivir muy rentablemente del temor de la gente, ¿no? Del temor a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, a tantas cosas. Veía que en algún país, creo que en Holanda, han aprovechado la eutanasia para niños. O sea, ¿cómo es posible que le den licencia de conducción a alguien para que pueda conducir un vehículo a los 18 años? No le den licencia antes de los 18 años, pero que a los 8 años le den licencia para quitarse la vida a un niño, ¿no? Que el niño pueda pedir de los fondos del gobierno ayuda para someterse a la eutanasia porque no quiere vivir. O sea, ¿cómo él hasta los 18 años no puede conducir un vehículo, pero cómo a los 8 años puede decir que no quiere vivir? No, ese está olímpico
Pero el que estamos pasando aquí en estos momentos en Norteamérica, en los Estados Unidos, es que se te da permiso de poder comprar un arma a los 18 años, ¿verdad? Pero no tienes permiso de comprar alcohol. ¿Ok? Sino hasta los 21. O sea, tienes permiso de comprar un arma a los 18 años, pero no tienes permiso para comprar a los 18 años alcohol. Entonces quedas tú como que un arma que es mortal. Un arma de juego que hace daños y que lo hemos visto durante los últimos 5 años, hemos visto las escenas más escalofriantes. O sea, ya no hay que ir a Netflix para ver una película de terror porque lo tenemos en el día a día. Y lo curioso no lo curioso, porque ya pasó de ser curioso, es difícil, no encuentro ni el término en estos momentos. Lo aterrador es que se está convirtiendo en algo normal. Una matanza de un joven de 18 años, mató 15, mató 17, se metió en una escuela, estuvo en un lugar público, en un evento público, e hizo un desastre. ¿Cuántos años tenía el chico? 18 años. Ahorró X cantidad de dinero para irse a comprar un arma a los 18, 2 días después de cumplir 18 años, pero no podía ir a comprar alcohol, porque el alcohol se vuelve alcohólico. O sea, ¿cuál de los dos eventos es más fuerte? Y cómo estamos viendo el que un joven de 18 años cometa estos actos tan increíblemente difíciles para muchas personas, pero es normal, se está viendo como una normalidad. Ya el alcoholismo ya no es ni grave, pero sí no es permitido. Entonces, miren Holanda, o sea, a los 18 años puede adquirir su licencia para conducir, pero tú antes de los 18 años tú te puedes decir, yo no quiero seguir viviendo. Firmo, a los 18 años tú no tienes un conocimiento 100% claro, tú no has desarrollado tu parte prefrontal que te da madurez, que te da ser una persona coherente, porque no has tenido la suficiente madurez. Esto que es físico se tiene que madurar, tiene que crecer. Y la manera como creces a través de la experiencia. Tú a los 8 años, a los 8 años no tienes esa coherencia para poder tomar ese tipo de decisiones, pero sí tienes el derecho. O sea, que lo puedes contemplar en cualquier momento. Jehová es mi luz y mi salvación. A mí me encantan los interrogantes de este manual de vida, las Sagradas Escrituras, porque tiene unas preguntas no son tan típicas, ¿verdad? No son típicas. Y ese primer versículo es bien especial. ¿Quién? Jehová es mi salvación y Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, te da una afirmación. ¿Y de quién temeré? Sí, Papá Dios, Jehová, Yahvé, Dios. Los términos, los nombres que se le han puesto durante el tiempo. El Eterno. ¿De quién temeré si Él es mi luz y mi salvación? No hay nadie. O sea, no hay nadie. Él es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? O sea, cuando hemos impregnado nuestro ser de ese conocimiento, nada nos hace movernos. Y si nos hace mover, volvemos otra vez, nos encauzamos. Nada. Pero llegar a esa conclusión y internalizar ese conocimiento en nuestro ser es en el que necesitamos como seres humanos trabajar. En estos tiempos de temor, de salud, de problemas de salud mental, de depresión, porque la depresión también se está volviendo. En LinkedIn, por ahí leía un artículo de una institución de salud por allá de Canadá, donde inclusive la gente vive en depresión y cada vez se va volviendo como una enfermedad creciente, ¿no? El tema de la depresión. Entonces, ante todo ese panorama como tan adverso, aquí vemos una luz en el camino que es la palabra, que es la Biblia en un año. Mire que ya pasando, digamos, al Salmo 28, también en el versículo 1 sabemos que Dios es nuestra roca, ¿sí? O sea, saber que es una roca, o sea, una roca me protege, donde yo puedo estar firme. En el 28:7 es fortaleza. O sea, tú imagínate una fortaleza. En estos días tuve una fortaleza en la ciudad de Campeche,
como un castillo donde hay cañones, eso se llama, es un baluarte, es una fortaleza para, donde habían cañones y todo para donde se defendían los hispánicos contra los piratas ingleses en esa bahía, una fortaleza. Dios es eso, es escudo. O sea, no estamos hablando del escudo de la fe, estamos hablando de que Él es nuestro escudo. Y en el Salmo 28:9, ¿sí? En el Salmo 28:9 habla de que Él es nuestro pastor. O sea, entonces, porque un ser tan vulnerable y tan bonito como es una oveja, sí, tú la ves muy bonita, la ovejita, la ves, pero la ovejita en medio de todo es bonita, pero necesita cuidado. O sea, a alguien le tiene que cortar el pelito, a alguien le tiene que sanar las heridas con aceite, a alguien la tiene que guiar. O sea, son animales muy hermosos cuando uno los ve, pero son animales muy vulnerables. De la misma manera, el ser humano, eh, conversando y escuchando también, tenemos muchos amigos que están en el tema de la psicología y todo esto, temas, les decían, es que el ser humano, decir que alguien es mayor a los 18 años, pues es un paradigma porque el ser humano realmente necesita de la casa de sus padres por lo menos hasta los 25, es decir, eh, decir que alguien puede ser independiente son construcciones culturales, ¿no? De que a qué edad tú puedes ser independiente cuando la verdad es que tú tienes los elementos de vida, tú eres vulnerable entre que naces y los 25 años, ¿sí? Como que después de los 25 años tú tienes herramientas para defenderte contra ese mundo que te rodea, contra ese entorno hostil, agresivo, o un entorno que te brinda lo que hablábamos ahorita de lo contrario a la agresividad, al placer, ¿no? Esos extremos tan peligrosos, las armas, es decir, el desahogo. Entonces, qué bonito encontrar en la palabra que podemos recurrir a la palabra. Imagínate cuando una persona se expone a la palabra todos los días, a ese alimento espiritual. Imagínense que el espíritu necesita alimentarse. Y si no le damos alimento, pues ¿cómo queda tu espíritu? Queda empequeñecido, envejecido, se duerme, se debilita, eh, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, el alimento espiritual, ¿sí? En la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, hay que darle gracias a Dios por el pan de cada día, pero el pan de cada día pues incluye el pan físico, el pan emocional y el pan espiritual. Correcto, correcto. Yo vuelvo y insisto, si buscamos un manual, se nos critica como padres, se nos critica como hijos, se nos critica como empresarios, se nos critica como seres humanos, como todo, como esposa, como yo no sé esto, yo hago lo mejor posible, pero tenemos herramientas, hay que buscarlas para poder aprender. Lamentablemente, nuestra sociedad no está abierta a que el manual de vida, como es las Sagradas Escrituras, nos pueda ayudar, nos pueda a enseñar muchas cosas para practicarlas y ser muy buenos seres humanos. Si nos vamos un poquito a la historia de la humanidad, lamentablemente, porque en eso en esta conversación difiere un poquito de que hasta los 25 años. Si nos vamos a la historia de la humanidad, en nuestros primeros días, a nuestros hijos se les enseñaba desde muy temprana edad a tener muchos tipos de trabajos. Se les enseñaba mucho más de esta parte humana. Se les enseñaba más, nuestros antepasados tenían más disposición, había más tiempo, ¿verdad? A los niños desde muy temprana edad se les llevaba a las cosechas, se les llevaba al trabajo duro, y a las mujeres desde muy temprana edad se les enseñaba todas estas partes. Entonces había más que aprender, había más que enseñar y había más práctica, porque desde muy temprana edad. Si de hecho tenemos que irnos más cerca, porque de pronto no me entiendes, es que eso hace muchos años y hay que cambiar. Ok, vámonos un poquito a nuestros padres. Yo recuerdo que desde muy temprana edad a mí vamos a aprender a lo básico en la cocina, lo básico en los labores del hogar, pero hoy en día ya no, nosotros los padres de hoy en día no tienen tiempo. Acuérdate que están en el proceso de generar economía para brindarles a los hijos lo que no les brindaron a ellos. Y estamos equivocados. A mí Tremendo. me duele completamente cuando un padre no entiende que está completamente equivocado
en que la economía no es lo que le va a enseñar a tu hijo realmente valores de vida. Tremendo. Yo, la verdad, recuerdo mi infancia y la verdad, pues debo darle gracias a Dios por la madre que me permitió tener, porque en medio de las circunstancias de mi madre tener 10 hijos, ahorita se puso de moda en el tiempo de la pandemia el tema de iglesia en casa, ¿no? Porque la gente, pues, religiosamente recurría a una iglesia, a una capilla, a un sitio físico, y al no poder salir, pues le tocó, se promovió mucho el tema de iglesia en casa, pero mi mamá siempre tuvo iglesia en casa con nosotros, los 10 hijos, y mi mamá, Exacto. y mi mamá siempre tuvo no solamente iglesia en casa, porque mi mamá, pues, aunque era profundamente conocedora de la palabra, a nosotros nos obligaba a leer la Biblia. Yo leí la Biblia 5 veces antes de los 8 años, es decir, entre los 4 y los 8 años leí la Biblia como 5 veces. Imagínate que no solamente era iglesia en casa, también era negocio en casa. Mi mamá siempre tenía 10, 20 mujeres trabajando por donde ella viajaba de pueblo en pueblo, porque íbamos de pueblo en pueblo, mi papá trabajaba en carreteras, mi mamá siempre tenía mujeres trabajando, o sea, tenía negocio en casa y también tenía lo que se llama escuela en casa o universidad en casa, es decir, nos tenía los libros y todos nosotros teníamos, por ser 10 hermanos, pues todos teníamos una biblioteca, pues los libros nos los compraba, los cuadernos, entonces nuestros compañeritos iban a hacer tareas con nosotros, usted también tenía una escuela en casa, estoy Exacto. hablando de iglesia en casa, negocio en casa, estoy hablando de Educación en escuela en casa, casa y en casa. estoy hablando de el entretenimiento en casa, es decir, los niños tenían que venir a jugar al patio de nuestra casa, es decir, entonces no puedo tener en malos recuerdos, sino los raspones, las quebraduras, las tronchaduras, las caídas de los árboles, o sea, son cosas que pues bueno, Y había son algo, parte de la naturaleza, ¿no? y había algo que yo sé que no se te olvidó ahora mismo en tu definición, consecuencias en casas. Hoy en día tenemos que esperar, nuestras familias de hoy en día esperan las consecuencias afuera de casa, porque no quiero castigar a mi hijo en casa por todo lo que nos compete hoy en nuestro sistema social. Entonces mi hijo tiene que vivir las consecuencias afuera de casa. A 13 años, 12 años, 8 años, los niños ya tienen que estar en un recursorio aprendiendo lo que tienen que aprender en casa, porque las consecuencias las teníamos en casa, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, sí, definitivamente esas mujeres, pues la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Porque pues en el modelo de mi papá, pues se le tocaba salir a trabajar en carreteras y todo eso, pero cómo ella se ideó tener todo en la casa, ¿no? El entretenimiento, la escuela, la iglesia, eh, el trabajo en casa, o sea, el trabajo en casa porque nosotros teníamos que ayudar, ¿sí? Mi mamá pues se movía en el mundo de las confecciones, no de ropa, sino en temas de lo que era, lo que es marroquinería, o sea, cuero, bolsos, maletas, maletines, pañaleras, ese tipo de cosas. Entonces nosotros, pues, todos, yo sé que yo tenía que trabajar desde los 5 o 6 años, yo tenía que trabajar por lo menos 2 horas diarias, es decir, yo 2 horas diarias Y de no mi se te vida, pagaba, y no se no te 2 horas pagaba. diarias de mi vida de eso, pero también tenía que jugar, pero también tenía que leer la Biblia, pero también tenía que hacer deporte. Es decir, qué sabiduría la que Dios le dio a mi mamá. Y bueno, que no tengo sino buenos recuerdos, es decir, y buenos recuerdos, en fin. Pero fíjese que los salmos no se quedan, a veces a la gente se expone a los salmos y lo ve como alegoría. Ay, Dios es mi luz. Ay, Dios es mi luz. Pero si en el líder día de hoy, para los amigos que están haciendo el devocional eh, que sale en la parte final de la Biblia de las Américas, que no lo leemos en la Biblia de las Américas, sino que cada año motivamos a nuestros amigos que están con nosotros a que compren una Biblia en una versión diferente y la lean en una versión diferente, vayan leyendo en versiones diferentes, eso enriquece mucho el estudio de la palabra. Eh, Fíjense que hablamos en este Salmo 26, 27, 28 de que Dios es luz, pero yendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, encuentro aquí, y lo estoy revisando aquí en mis notas, que justamente en Hechos 22, 6, voy a leerlo, dice, hablando de que Dios es luz, ¿no? Ya no Correcto. es como una alegoría, como algo imaginario, sino como algo real, es el testimonio que está dando
el apóstol Pablo, después de ser arrestado allí, dice, él está contando cómo se convirtió, porque él era un persecutor religioso de los que estaban militando digamos, en los seguidores de Jesucristo. Dice en Hechos 22:6, pero me aconteció yendo cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí. O sea, esa luz que alguien puede decir, eso es una alegoría de que Dios es luz. No, Dios es luz. Aquí se le apareció a Pablo, dice, versículo 7, Hechos 22:7, caí al suelo y oí una voz que me decía, o sea, la voz de la luz, o sea, la luz tiene voz, ¿sí? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí entonces, ¿quién eres, Señor? Y la luz, pues la luz que está hablando le dice, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora bien, los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, o sea, capacidad que vieron la luz, pero no oyeron lo que la voz de la luz hablaba conmigo. Qué interesante ver que Dios es la luz, Él es nuestra fortaleza, pero aquí ya no es una alegoría como algunos teólogos dicen, no, eso es una alegoría, Dios es luz. No, 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 espérate. Ni vamos a humanizar tanto a Dios, ni vamos a divinizar tanto al hombre. Es decir, Dios es luz. Si Dios es luz, aquí aparece como la luz y una luz que habla y se le aparece a Pablo que tenía... Es que no había otra forma de convertir a Pablo. ¿Cómo le destruía a un super fariseo, super teólogo, super religioso? ¿Cómo le destruía todos esos paradigmas, todo ese sistema de creencias tan afinados a la ley? ¿Cómo Dios le iba a cambiar en pocos días? Porque luego él quedó sin poder ver, lo dejó en oscuridad y él entró en un ayuno como de varios días hasta que alguien vino muy temeroso a poner las manos sobre él, un llamado Ananías que solamente aparece ahí una sola vez en la Biblia. Tal vez para eso nació Ananías, para con mucho miedo ir a hablar por Pablo para que viera, y ahí desaparece Ananías como muchos personajes en la Biblia, pero que hacen su aporte, ¿no? Aquí el Sí, personaje central, pues Ananías es un personaje que lleno de miedo, pues porque Pablo perseguía a los cristianos y los iba y los capturaba en Damasco y los llevaba para que los sacerdotes y los religiosos de la época, los que tenían el control religioso, los azotaran, los mataran, porque se estaban atreviendo a desafiar el status quo de la religión en esa época, ¿no? Pero aquí lo que quiero llamar la atención en este bonito pasaje de Hechos 22 es cómo la luz tiene voz, cómo la luz se presenta. Eh, y me hace recordar algo, y lo acabo de recordar, no lo tenía ni siquiera planeado. Yo tenía unos, qué sé yo, unos, póngale unos 16, 17 años, 18 años, estaba yo empezando la universidad y tenía yo sinusitis. La sinusitis, pues no solamente, yo sufrí de infancia mucho de los problemas respiratorios, pues mucha mucosidad, ¿sí? En la edad de 6, 7, 8 años. Por eso mis amigos de la escuela y mis hermanos me llamaban pegamocos, porque seguramente yo botaba muchos mocos, me decían pegamocos. ¿Sí? Por ahí mis hermanos, si me escuchan, se van a reír. No me vaya a decir así, Rosario, por no, no, favor. no, para nada, pegamos. Perdón, William, no, no. Entonces yo no sé, pero por allá yo sentía mucho dolor de cabeza. Ya mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, todo el tiempo. Es decir, la sinusitis es como que se le queda por allá en los huesos de la cabeza, como que esa mucosidad se seca, produce dolor. Y yo tuve un día y me acosté en la cama porque a mí me decía el profesor de natación, no, no puedes practicar con tanta mucosidad, ¿sí? Y me dolía la cabeza día y noche, no se me quitaba para nada se me quitaba el dolor de cabeza. Y yo me quedé en mi cama, estaba en la universidad empezando mi carrera de ingeniería civil, me quedé en la cama con ese dolor y me puse a llorar. O Sí. sea, en ese caso no fue una oración, fue un clamor, una invocación de mis entrañas, me puse a llorar y se me vinieron las lágrimas. ¿Sí? Y en esa oración, es decir, no estaba orando, no estaba exclamando, sino se me vinieron las lágrimas por montones. Yo le estaba clamando a Jesús Yo le estaba clamando a Jesús que desapareciera ese dolor porque me había estado en tratamiento médico, eso me daban unas bolsas así de pastillas. Yo sabía que las pastillas me iban a dañar el hígado. Entonces me puse a llorar y lloraba, lloraba, lloraba.
Y fruto de de las lágrimas, yo lloraba cuando yo estaba en mi cuarto, cuando iluminó mi cuarto una luz poderosa, una luz así como que tú ves que tienes un bombillo, dos bombillos, 1.000.000 de bombillos, ¡oh! Una luz iluminó mi cuarto. Y ahí yo acostado, cuando salió como un chorro de cuenta, como que esta taza sería poquita para la cantidad de agua que salió, agua fétida que salió, pero una agua fétida. Yo dejé que el agua cayera de mi nariz, dejé que cayera así, no me moví, dejé que se deslizara. Un agua que no fue de que yo hice ningún esfuerzo, sino que salió. Claro, eso quedó infectado, la sábana, me tocó recogerla, pero me quiero centrar en la experiencia a la presencia de esa luz vino la sanidad completa de mi sinusitis. O sea, una sinusitis que no fue sanada por las pastillas, por los tratamientos médicos, sino fue ante la presencia de esa luz. Yo sabía dentro de mí que ese era Jesucristo, el que me estaba visitando y se me estaba presentando. Y por esa luz, así como no quedé ciego como el apóstol Pablo, pero sí ante la presencia maravillosa de esa luz, fui desde ese día sano de mi sinusitis. ¿Cómo te parece el testimonio, Rosario? Mira, increíble, increíble, William, porque cuando estamos, parte de que muchos seres humanos no toman este manual de vida. Me encanta, a mí me gusta el manual de vida, ¿no? Porque cuando tú dices Biblia, entonces ya vuelves a los clichés y a los estereotipos que tiene las Sagradas Escrituras. Que me gusta el manual de vida, las Sagradas Escrituras, como para cambiar un poquito la conexión que hay y los sentimientos que genera las Sagradas Escrituras con esto de la religión, con toda la cantidad de cosas que ha pasado con la parte espiritual. Entonces, a mí ese pasaje de Pablo, donde relata la conversión, en mi práctica como psicóloga, en mis intervenciones con mis pacientes, con mis clientes, yo tomo esa parte y la llevo al día a día, porque todos tenemos, así como tú cuentas tu anécdota, tenemos un sufrir, un conflicto. Y si es alegórico o no alegórico, todos tenemos nuestra manera de vivir y de tener nuestras cosas. Pero tú tenías un problema de salud. Han venido con problemas, un hábito, un problema de pornografía, un problema de sexo, un problema de alcoholismo, alguna adicción, ¿verdad? Un problema de falta de amor propio, de infidelidad. Han venido cantidades de personas. Y cómo nosotros, si realmente buscamos esta herramienta como manual de vida, podemos conseguir una solución. Ahí es mi punto. Yo estoy convencida de que Pablo, a pesar de que era un hombre con tantos y tantos certificados y diplomas y conocimiento, un hombre de la alta curnia en ese momento, de todo, tenía algo, había algo en él que estaba vacío, había algo, había un conflicto. Y yo estoy casi convencida de que él estaba impactado de ver tanta gente a quien él dio la orden de asesinar y que esa persona estaba convencida de que si moría era para ellos gracia, victoria. Ese choque de que no tienes miedo, me imagino, de uno de los últimos que él dio la orden, se me escapa el nombre si me ayudas, que él vio cómo lo mataban. Esteban. Esteban, correcto. Y yo me imagino el impacto de Pablo, del gozo de Esteban. Este hombre no tiene miedo de morir, de sufrir. Yo me imagino que él quedó, ¿esta gente por qué? Comienzan esos interrogantes en la vida de él y desde ahí comienza su proceso de conversión. Pero le faltaba esa parte pequeñita. En ese viaje de Damasco yo estoy convencida que tuvo que haber pasado algo. Tuvo que haber pasado algo. Así como pasó contigo en tu cuarto llorando y decir, hasta hoy, no aguanto más esto. Hoy necesito que me soluciones este problema. Y yo me imagino que en ti, en tu ser,
tuvo que haber habido algo que se movió tan fuerte, tan intenso, tan profundo, que la luz tuvo que aparecer. Entonces, yo estoy convencida que Pablo en ese viaje de Damasco tuvo que haber pasado algo. En Ah, su mente, con tanta capacidad de analizar y reflexionar, pero yo estoy mandando una cantidad de gente que yo los veo más que atemorizados, felices. ¿Qué es lo que pasa en ellos? Yo quiero conocer, porque la intriga de Pablo por conocer, por escudriñar, porque era un hombre de escudriñar, era un hombre conocedor de muchas cosas, no era un hombre cualquiera. Por eso es que escudriñar la vida de Pablo es tan interesante, porque te vuelve a ser como tú, un hombre común, una persona común, y que haya sido tan leal, de los fuertes, fuertes apóstoles, y después, y no convivió, no conoció. Imagínate si hubiera conocido Pablo a Jesús. Eso hubiera sido increíble. Entonces, si tenemos dos experiencias, la experiencia de Pablo y tu experiencia, con tantas experiencias que nos has contado en el día de hoy, una madre que es una mujer que era sabia, edificadora de su casa, enseñándose a sus 10 hijos y todo lo demás, y tiene esta situación con un conocimiento, óyeme, hasta hoy, ese momento profundo, ese momento. Entonces, todos tenemos esas situaciones, pero si tenemos esta herramienta maravillosa, con todo el respeto de todos los que nos escuchan, teólogos que de pronto dirán, esta psicóloga, ¿cómo habla de Dios como una herramienta? Sí, es una herramienta de las mejores que podemos tener 100%, que nunca ha fallado por todas las cantidades de resultados que hemos encontrado, porque todos tenemos una experiencia al 100%. Al así es. 100%. Entonces es una de las mejores herramientas que podemos buscar, pero hay que trabajarla, que nos va a tomar tiempo, Sí. William. Bueno, Hay amigos, hay mucho por qué hablar, yo creo que sí, esta reunión se tiene que volver demasiado. a concertar. Tenemos que Eh, tomarnos un café. Eso, me gusta eso, Rosario. Entonces, como ya sabes que todos los días estamos en un conversatorio, Rosario, pues no esperes que yo te llame para invitarte a un café, más bien llámame y dígame, oye, William, ya estoy lista para participar en otro conversatorio. Yo estoy aquí 365 días al año conversando con alguien, entonces, si te ha agradado tomarte este café conmigo virtualmente y conversar, pues están las puertas abiertas, Rosario. Llámame y dime, bueno, prográmame otro café y oración. Prográmame otro café y oración porque quiero conversar contigo y entonces le asignamos el pasaje conforme al día que grabemos el programa, Excelente. ¿correcto? Eh, Excelente. Amigos de Café y Oración, hoy hemos tenido el privilegio, el honor, la honra de contar con nosotros a la psicóloga educadora y emprendedora y consultora Rosario Velasco, colombiana, residente en Orlando, Florida. Una bendición haberla tenido con nosotros. Hoy estuvimos explorando en los Salmos 26, 27, 26, 28 y Hechos 22. Me queda mucho de que Dios es la luz, de que la luz es real, de que la luz habla, pero complementando, ya para terminar, no solamente Jesús dijo yo soy la luz, sino que también nos dijo vosotros sois la luz del mundo. O sea, hay una tarea en Rosario, hay una tarea en William, hay una tarea en cada uno de mis oyentes, de nuestros oyentes. Allí donde están, tú eres la luz de tu familia, tú eres la luz de tu barrio, de tu comunidad, donde estás, tú eres la luz en tu empresa. La luz de Jesús que está dentro de ti es la luz que tú debes permitir que fluya, que salga hacia la oscuridad. Lo que yo contaba de TikTok, como una red de tinieblas podemos mandar rayos de luz. Y bueno, con solo de que uno, entre tantos 1.000 millones de jóvenes que están ahí en TikTok, con uno solo, que logre cambiar su vida, que no se suicide, que no se vaya a las drogas, con uno solo que busque a Dios de manera honesta, sin saber de religión, sin saber de procedimientos religiosos, allí en su cuarto, busque a Dios de manera genuina, de manera honesta y lo encuentre, con eso habremos salvado todo el programa. Así es. Como dijo Oscar Schindler en su película y en los libros que se han escrito, la lista de Schindler, si alguien salva, como decían los judíos antiguos, ahí nombrando en esa película, ¿no? Si alguien salva a una persona, habrá salvado una generación. Así Entonces, es. si alguien se salva en TikTok, con eso habremos salvado los esfuerzos que hemos hecho de tiempo. Rosario Velasco, William Neira,
Nos despedimos, mis amigos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en Dedicto, Devocional Diario para Todos, en este conversatorio de Café y Oración. Rosario, bendiciones, No, muchas gracias. muchas gracias a ti. Otra cita concertada. Tenemos que tomarnos otro café, seguro que sí. Gracias, Rosario. Un Bendiciones. Saludos a tu abrazo para esposo, a tu madre, a tu hijo. todos, un abrazo, ¿ok? Me gustaría conocer a tu hijo, ¿sabes? No, mi hijo está 26 años ya, es un militar, está en Japón en estos momentos y no lo vas a reconocer, no lo vas a reconocer. Bueno, ¿por qué, por qué no me lo invitas? Dile que si podemos grabar un programa de café y oración, él es de Japón y yo desde México, que si, por qué no me lo concertas para que grabemos un programa? Cuéntale de tu experiencia de hoy y dile que está invitado a café y oración y que él en Japón, con una diferencia de, no sé, 12, 14 horas con México, nos Exacto, tomamos un café, nos ponemos de acuerdo y grabamos un programa desde Japón. seguro que sí, seguro que Y sí, podemos seguro estar contigo también, podemos los tres tomarnos del café, ¿le parece? seguro que sí, sería interesante, un poquito para mí, guillotina, pero no importa, me dan miedo tus preguntas. ¿Por qué? No, vamos a tomarnos un Pero café. sería interesante, seguro, sería interesante, voy a Tomémonos un café con platicarle, él, ¿le parece? Bueno, me parece genial, voy a listo. platicarle. Rosario, un abrazo, bendiciones, Igual, saludos. bendiciones, que estés bien. Un saludo para todos nuestros amigos, Dios les bendiga, chao, nos vemos mañana, bendiciones.